El pacto de sangre en Jesús, el misterio de la ofrenda. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo que hemos poseído de Dios en la ofrenda de Cristo en la cruz, nos hizo perfectos. ¡Qué bendito Padre y qué bendito Jesús! A ellos les pertenece la salvación. Nos hizo perfectos por lo que hemos poseído, el Espíritu Santo. Al creer en Jesús, no hubo, no hay, ni habrá una ofrenda como la suya, ni obra, ni cosa alguna, ni rito, ni ceremonia, ni persona, ni santo. Se puede decir de las personas que son justas, bienaventuradas, rectas a los ojos de Dios, pero solo fueron, son y serán instrumentos de Dios y nada más. Y su sangre, la sangre de estas personas, ni sus vidas jamás nos redimirá de nuestros pecados. Jamás comparará nuestra libertad de nuestra naturaleza pecadora. Pero dice el Espíritu de Dios que Cristo obtuvo eterna redención al ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. Al ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:12, 9:14. La ofrenda de Cristo en la cruz obtuvo eterna libertad para nosotros, que hemos creído de corazón, mente y voluntad en la ofrenda, solo en la ofrenda que es la sangre de Cristo en la cruz. Que solo esa sangre pagó el precio de nuestra libertad del pecado. Que esa sangre nos hizo perfectos. Esto significa que al confiar en esa sangre recibimos el Espíritu Santo, por lo cual nos hizo perfectos. Y ahora por el Espíritu Santo que nos fue dado, ahora poseemos la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Por consiguiente, la vida eterna. La vida eterna que Cristo, nuestra ofrenda, nos anunció que recibiríamos al alimentarnos de Él, de sus palabras, de su vida, de su ofrenda. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, esa ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida en la cruz, fue sin mancha, pura, limpia de todo pecado. Fue sin mancha, pura y limpia de todo pecado. Lo dice su palabra, Hebreos 9:14. Esto no podría decirse de otra persona, que su sangre sea sin mancha, pues al venir a este mundo ya participamos de una naturaleza pecadora, manchada. Desde el principio no existió ni existirá persona, hombre o mujer, cuya sangre haya sido sin mancha, por lo cual no podía hombre o mujer ser ofrenda por nuestros pecados, ni por las demás personas. Pero se da testimonio de Cristo, cuya sangre sin mancha remitió nuestros pecados, nuestras transgresiones. Hebreos 9:15. Porque la sangre de los animalitos que servían como ofrenda en el primer pacto no podía remitir los pecados, solamente los pecados eran cubiertos. Pero la ofrenda del cuerpo de Cristo remitió nuestros pecados, envió lejos de la memoria de Dios nuestros pecados.
Y el mismo Espíritu daba testimonio acerca de esto siglos antes por medio del profeta Jeremías. Jeremías 31-34. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 17 y 18. Si ya la ofrenda por nuestros pecados fue presentada en la cruz, si ya la ofrenda por nuestros pecados fue presentada en la cruz, por medio de la cual nos podemos acercar a Dios, pues su sangre limpia nuestras conciencias, nos da la paz, es alimento espiritual al débil. Aun cuando equivoquemos el camino, esta ofrenda del cuerpo de Cristo nos hace volver al camino. Por nuestros errores también fue presentada esta ofrenda, por nuestras culpas. Si nos hemos acercado a Dios por esta ofrenda, no existe ningún pecado que la ofrenda de Jesús no pueda limpiar, y que por medio de esa ofrenda sean perdonados. Lo dice su palabra. ¿Le creemos? Si le creemos a las personas cuando nos dan testimonio bajo juramento, podemos y debemos creer en Dios, que bajo juramento nos dio un sacerdote. Hebreos 7:21. Y su palabra firme como testimonio. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Insistiremos aún de acercarnos a Dios por otros medios como ritos, ceremonias, sacramentos, sacerdotes hombres, buenas obras, la ley por los 10 mandamientos, frustrando así la gracia de Dios, disminuyendo los méritos de Cristo. No debemos mezclar la gracia, menospreciando así el don que por Dios nos fue dado, en la ofrenda de Jesucristo, en la cruz. Miremos y creamos que esa ofrenda es suficiente. Miremos y creamos a nuestro sacerdote Jesucristo, el único. Y dice la palabra que ascendió a los cielos, quien intercede por nosotros, los que hemos creído. Romanos 8:27. El que cree que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo es suficiente para perdón de sus pecados, tiene vida eterna. Primera de Juan 5:11. Y Él, Jesucristo, es la propiciación, es la ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo nos hace santos, nos aparta para Dios, y somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y con esa misma ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:10, 10:14. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz hizo todo esto posible. La obra completa en la cruz. Bendita ofrenda a la cual el Espíritu Santo me ha guiado, convenciéndome, se apareció en mi camino y me invitó a creer en mi Salvador. Mi mente y mi voluntad le rendía. No me resistí. Hambre en mí nació de la palabra, deseo de compartir al Salvador. Aunque el camino ha sido difícil,
Su gracia ha sido abundante, pues al creer en Cristo se concretó mi salvación. Bendito sea Dios, mi Padre. Bendito sea Jesús, mi Salvador. Bendita sea mi ofrenda para siempre.